Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y la primera lectura de hoy es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor no es otro que el mismo evangelista Lucas, que escribiera uno de los evangelios. Y él nos revela que este libro es la continuación de su evangelio y que lo dedicaba a un supuesto personaje de nombre Teófilo, nombre simbólico que en realidad representa a todos los creyentes que aman a Cristo, ya que el nombre de Teófilo viene del griego teos, Dios, filos, amante, o sea, el que ama a Dios, que somos todos nosotros los que confesamos su nombre y vivimos de acuerdo con sus enseñanzas. Y luego Lucas continúa su relato diciendo que en el Evangelio había recogido todo lo que hizo y enseñó Jesús a los que había elegido como sus apóstoles. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles va a compilar las apariciones del resucitado, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo. Y llegado el momento de reunirse con su Padre Celestial, Jesús se encuentra con sus discípulos y comparte con ellos una comida similar a la de la última cena, ordenándoles que no se alejaran de Jerusalén. Y les anuncia que así como ellos habían sido bautizados con agua por Juan el Bautista, ellos muy pronto recibirían un bautizo por el que recibirían el don del Espíritu Santo, que nosotros celebraremos la próxima semana al celebrar la fiesta de Pentecostés. Ante la pregunta de los discípulos de cuándo se establecería el reino de Dios y con él la soberanía de Israel, Jesús les contesta a ellos que esa información no les concernía conocerla, pues era potestad y autoridad del Padre determinar cuándo eso ocurriría, pero que al recibir el Espíritu Santo, que los fortalecería con múltiples dones y bendiciones, ellos tenían una misión, la de ser sus testigos en todos los confines de la tierra. Y fíjense ustedes que curiosamente la palabra testigo en griego se escribe como mártir, o sea, el que da testimonio incluso con su propia vida. De modo que con sus palabras Jesús profetizaba la forma en que ellos morirían, dando testimonio de la fe. Y veremos que Pedro será crucificado boca abajo en Roma, Andrés crucificado en Patras, Grecia. Santiago el Mayor fue decapitado por Herodes Agripa en Jerusalén. Felipe fue crucificado mientras evangelizaba. Bartolomé, desollado vivo y crucificado en el territorio de la actual Turquía. Tomás fue asesinado en la India mientras predicaba la conversión entre los gentiles. Mateo igualmente fue lapidado, alanceado y crucificado en Etiopía. Judas Tadeos fue muerto mientras misionaba en Armenia. Simón el Celote fue asesinado en Edesa, actual territorio de Turquía. Santiago el Menor, asesinado en Egipto. Y Matías, el que sustituyó como apóstol a Judas Iscariote, fue lapidado hasta morir. Solo el apóstol Juan, luego de sufrir persecuciones, prisión, ataques físicos y el destierro, murió en su ancianidad en la isla de Patmos, Grecia, donde escribió su evangelio, sus cartas apostólicas a las primeras comunidades cristianas y el libro del Apocalipsis. Y no olvidemos al apóstol Pablo, que fue torturado y decapitado por el emperador Nerón. Por último, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el momento en el que Jesús asciende, que va a tener una pequeña diferencia de la narración que él hace en el Evangelio, al agregar que mientras Jesús ascendía al cielo, ellos se quedaron mirando al cielo, viendo cómo desaparecía de su vista. Y entonces se produce la aparición de dos ángeles vestidos de blanco, que les increparon diciéndole
¿Qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabras con las que anunciaban la segunda venida de Jesús y los invitaban a no quedarse inmóviles, sino que se pusieran en acción a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Esto se aplica a nosotros y a los que de alguna forma pueden tener la tentación de esperar que todo venga del cielo como el maná, creyendo que Dios Todopoderoso se ocupará de todo y nosotros no hacemos nada de nuestra parte. No podemos olvidar que somos sus testigos, sus brazos, sus manos, su cuerpo místico encarnado en el mundo para enfrentar el mal, predicar la palabra y servirnos unos a otros. La segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Efesios, el apóstol nos invita a todos los que confesamos el nombre de Jesús a comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Esperanza de vida eterna, que no es algo abstracto o lejano, sino algo que tenemos que construir aquí y ahora. Esa es la rica y gloriosa herencia que nos concedió nuestro Padre Dios en su Hijo Jesucristo, a los que somos sus hijos y adoradores, para que entendamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, que se transforma en una bendición eficaz para los que confiamos en Él, que es el mismo poder por el que resucitó Jesús de entre los muertos, lo ha sentado a su derecha, por encima de todo y de todos, constituyéndolo en cabeza suprema de su iglesia, que es su cuerpo, concediéndole la plenitud de su gloria, por la que consuma todo en todos. En tanto, el Evangelio retoma el relato de la ascensión del Señor, en el que Jesús nos recuerda que todo lo ocurrido en su pasión, muerte y resurrección había sido anunciado por los profetas y había alcanzado su cumplimiento en él, por lo que ellos tenían la misión de continuar predicando en su nombre a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios y arrepentirse de sus pecados para alcanzar la salvación. Y luego de bendecirlos y darles su paz, Jesús asciende al cielo y al desaparecer de su vista, ellos regresaron llenos de gozo a Jerusalén, perseverando en la oración y visitando el templo para adorar a Dios. Es de notar en este relato el cambio de actitud de los discípulos, ya que en los Hechos de los Apóstoles ellos dudan y se sienten inseguros y tristes, preguntando si había llegado el momento en el que Dios establecería su reinado. Pero aquí en el Evangelio, Lucas nos relata que luego de su ascensión, ellos regresaron a Jerusalén llenos de gozo y de alegría. Y es evidente que las palabras de los ángeles les hicieron cambiar de actitud. Esto nos puede pasar a nosotros también, cuando enfrentamos problemas, dificultades, enfermedades o miedos. Quisiéramos que, como los discípulos, que Jesús no se fuera, que se quedara con nosotros siempre. Esto expresa algo que ya había comentado la semana anterior, que los psicólogos llaman el síndrome de Peter Pan, el niño que no quiere crecer, él solo quiere jugar y hacer lo que le gusta. A nosotros muchas veces nos pasa que no queremos crecer, ni madurar, ni tener que enfrentar la realidad, asumiendo nuestra responsabilidad y tomando decisiones. En ese momento quisiéramos que alguien, papá, mamá o un adulto, se haga cargo para no tener que enfrentarlos. Así les pasó a los discípulos. No querían que Jesús se fuera, pero Él les prometió la ayuda del Espíritu Santo, su intercesión ante el Padre, de modo que cuando pidieran le fuera concedido, así como la promesa de regresar nuevamente a buscarlos y a concederles participar en la vida eterna. Mis queridos hermanos y hermanas, feliz día de la ascensión del Señor. Vivamos confiados en las promesas de Jesús. Mantengamos viva la esperanza a la que hemos sido llamados, dando testimonio de la fe con nuestras vidas. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si les gustó el mensaje, de like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparta el link para que sus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios.
y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.